Hola amigos, antes de comenzar, este video es sobre la marca de ropa Lee Cooper. Por favor, no confundir con la marca de ropa Lee. de esta marca también hemos hecho un video. Por acá te dejamos el enlace y recuerda suscribirte al canal para recibir las notificaciones. Ahora sí, comenzamos. La historia de Lee Cooper comenzó en el año 1908, siendo esta la primera marca de ropa de mezclilla auténtica de Europa. Ok, pero ¿qué es la ropa de mezclilla? En español, el término mezclilla se utiliza para referirse al tejido de ropa conocido en inglés como denim. En otras palabras, es una tela de algodón resistente utilizada para hacer los jeans, chaquetas y otras prendas. Muy bien, continuamos. Su fundador fue Morris Cooper. Del nacimiento de este señor de origen lituano no tenemos datos precisos. Se dice que nació en el año 1880. En su juventud se traslada al este de Londres, donde empieza a trabajar en empresas textiles de la ciudad para luego fundar una empresa de producción de ropa de trabajo llamada The Morris Cooper Factory. El señor Cooper se forjó una sólida reputación por producir ropa de trabajo, overoles resistentes y duraderos. En el año 1914, ya la empresa contaba con 600 empleados que fabricaban ropa de trabajo para comerciantes. Pero ese mismo año estalló la Primera Guerra Mundial y la empresa se vio obligada a dedicarse a la producción de uniformes militares para las tropas británicas. Ya para el año 1931, el señor Cooper cambia el nombre de la empresa a Mr. Cooper Overall. Luego, en el año 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico le encargó la producción exclusiva de los uniformes de combate y de mezclilla para las Fuerzas Armadas. La Segunda Guerra Mundial finalizó en el año 1945 y es cuando la empresa comienza a reinventar los jeans o vaqueros como ropa de moda. Harold Cooper, hijo de Morris, se hizo cargo de la fábrica tras la muerte de su padre y estableció la nueva dirección de la producción, pasando de ropa de trabajo a los pantalones jeans, y así nace la marca Lee Cooper tal cual como la conocemos hoy. Y en tan solo 2 años, Lee Cooper se posicionó como el líder en ventas en el mercado británico, ya que de cada 10 jeans vendidos en ese país, 8 eran Lee Cooper. Para la década de los años 1950 se dan los primeros pasos hacia el rock and roll y Lee Cooper fue la primera marca de jeans en reconocer la conexión que existía entre la música, los jóvenes y la moda. A lo largo de su historia, la marca ha colaborado con artistas legendarios como los Rolling Stones, V40, Rod Stewart, entre otros. También durante esa década fue la primera marca en aparecer en publicidad impresa en Inglaterra. Para la década de los años 1960, Lee Cooper acaparó los titulares de la prensa al presentar los primeros pantalones jeans para mujer con cremallera o cierre frontal. aunque esto ya lo había hecho Levi's años antes en los Estados Unidos. Causando un gran revuelo e indignación pública en Inglaterra. Sin embargo, la línea de pantalones jeans para mujeres aumentó de tallas y se lanzó al mercado una mayor selección de estilos, con colores que arrasaron sobre todo en la capital, Londres. En la década de los años 1970, Lee Cooper repite la fórmula de llamar la atención de la opinión pública y esta vez innovaron introduciendo la minifalda de jeans en toda Europa, lo cual sentó las bases de la moda que acompañó a la música disco. También los jeans hipster estaban de moda. Hubo la aparición de los primeros pantalones acampanados de la marca, que medían hasta los 81 centímetros de ancho, contando como imagen de la marca con la cantante, diseñadora y modelo Jane Birkin.
Para la década de 1980, renuevan su sociedad con la legendaria banda de rock los Rolling Stones, impulsando a la marca Lee Cooper como la favorita de otras estrellas del rock y los amantes de la música. Ya para la década de los años 1990, el icónico logotipo de Lee Cooper es actualizado para convertirse en el que conocemos hoy y lanzan una colección llamada 3 en 1. que fueron los primeros pantalones holgados con 5 bolsillos. Ya en los 2000, Lee Cooper colaboró con la chica It o del momento en Europa, la modelo y actriz francesa Lou Duajon. Esta colaboración se dio en honor a la legendaria Jane Birkin, que como dijimos, fue en la década de los años 70 la embajadora de la marca y además la madre de Lou Duajon. Durante este periodo, Lee Cooper también lanzó una línea de ropa inspirada en los Beatles. En el año 2008, Lee Cooper celebró su centenario y lo hizo suministrando chaquetas y trajes de mezclilla a más de 1.200 miembros del equipo olímpico y paralímpico británico para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En el 2017 lanzan una línea llamada The Cooper Collection, un guiño a sus inicios en 1908. Es una colección artesanal que incluye denim con orillo y telas de primera calidad, con detalles de ropa de trabajo tradicionales de Lee Cooper. Actualmente, esta legendaria marca tiene presencia en más de 100 países a través de 7.000 puntos de venta, incluyendo 775 tiendas oficiales. La marca es conocida por su completa colección de estilo de vida, que ofrece al consumidor más exigente una amplia gama de artículos, como sombreros, calzados, relojes, lentes y toda una colección de ropa de trabajo. Pero eso ya es otra historia. Hoy en día, un jeans Lee Cooper clásico básico se puede comprar a partir de los $54. Muchas gracias por ver el video. Por favor, suscríbete al canal, que es completamente gratis y nos ayudas a crecer para generar más contenido. Dale like y compártelo con tus amigos. ¿Está claro? ¡Sí,